Continuando con lo que es la unidad número 2, denominada diseños técnicos y documentación. En primer lugar, debemos recordar que habíamos cubierto un tema llamado lista de requerimientos. Dentro de esta, uno de los aspectos claves que estuvimos conversando fue acerca de las etapas de la gestión de requerimientos, las cuales eran en primer lugar su identificación, en segundo lugar su análisis, que nos lleva a comprenderlo, a entenderlo, en tercer lugar la especificación y en cuarto lugar, aunque no por ello menos importante, la administración de los diversos cambios que se puedan producir durante el proceso. Luego de esto hablamos de una clasificación de los requerimientos basada en su nivel de cumplimiento. Allí estaríamos hablando en primer lugar de requerimientos de tipo obligatorio, que son aquellos que el sistema debe tener forzosamente, siendo los mismos establecidos por lo que es el usuario. Son esas funciones, son esas operaciones por las cuales ese cliente solicitó que se construyera el sistema. Luego tendríamos los requerimientos de tipo recomendable, que serían aquellos que el desarrollador propone para mejorar el funcionamiento del sistema y que deben ser validados o aceptados por lo que es el usuario antes de su implementación. Y tenemos los requerimientos de tipo opcional, que son aquellos propuestos por el cliente pero que no tienen gran efecto dentro de lo que es el funcionamiento del sistema. Por lo tanto, se pueden dejar para hacerlo una vez que se haya concluido con los anteriores, si se cuenta con el tiempo y con los recursos necesarios para ello. Estos normalmente son cuestiones de apariencia, colores y cosas por ese estilo. Por otra parte, también tenemos una clasificación de los requerimientos de acuerdo a su funcionabilidad en funcionales y no funcionales. Los de tipo funcional son aquellos que establecen las operaciones que el sistema debería ser capaz de realizar, siendo los mismos generados por el usuario. Los de tipo no funcional son aquellos vinculados con las características que el sistema debería tener, que el sistema mismo necesita. Estos no son presentados de manera expresa por el usuario, sino que son descubiertos por el desarrollador durante el proceso. Esto lo omitimos. Aquí tenemos algunos ejemplos de requerimientos. Por ejemplo, mantener la comunicación permanente cliente-desarrollador. Todo proceso debe generar un entregable, etcétera. Entonces, estos serían requerimientos iniciales que se van generando para el sistema. Recuerden que los mismos se pueden ir modificando, se pueden ir adecuando a lo largo de dicho proceso. Entonces, ya con eso finalizamos nuestro resumen del tema 2.1. Luego, en cuanto al tema 2.2, este tema está relacionado con los diversos diseños técnicos que serían necesarios para lo que es el proyecto de software. En este caso, vean que hay toda una lista de elementos que se pueden construir. Estos incluyen diversos modelos y diagramas elaborados para que sirvan de guía durante la construcción del proyecto. Esta lista es muy amplia y la variedad de estos elementos que existen es sumamente grande, pero
En nuestro caso particular, simplemente vamos a limitarnos a hacer referencia a los que están presentes en este momento en la pantalla. En primer lugar, tendríamos el diagrama entidad-relación. Como ustedes saben, este es un tipo de modelo de tipo diagrama de flujo que muestra cómo las entidades se relacionan entre sí dentro del sistema y se usa para diseñar o depurar bases de datos de tipo relacional. Ustedes ya deben haber trabajado en múltiples ocasiones, tanto en sus cursos correspondientes como en el curso anterior de proyecto integrador, con este tipo de diagramas. Aquí tenemos los principales símbolos que están presentes en los diagramas entidad-relación. Sería entidad, relación y atributo. Cada uno de ellos tiene un significado y una utilización. Por ejemplo, la entidad es el elemento estudiado. Puede ser una persona, puede ser un objeto, un concepto o un evento. Es algo que va a tener atributos, los cuales puedan cambiar con el tiempo. Es decir, trabaja como si fuera una variable compleja. En este caso podríamos tener como ejemplo un cliente, un estudiante o un producto. Y su símbolo es un rectángulo con el nombre de la entidad dentro de él. En segundo lugar estaría la relación. Esta nos va a indicar cómo las entidades interactúan o se asocian entre ellas. Es decir, las diversas acciones que podemos nosotros realizar dentro de lo que es el sistema utilizando dichas entidades. Por ejemplo, en este caso tenemos dos entidades, una estudiante y otra curso. Una de las acciones que se puede realizar entre ellas sería inscribir, es decir, el estudiante puede inscribirse en uno o más cursos. Podría ser también asistir, podría ser, hay muchos tipos de relaciones que se aprobar, que se pueden establecer. Pueden ver este tipo de relaciones como acciones, como verbos que nos van a representar la interacción entre estos dos elementos. En tercer lugar estarían los atributos. El atributo es simplemente una propiedad o característica que tiene alguna entidad. Por ejemplo, en el caso de la entidad llamada estudiante, podríamos nosotros definir para ella como atributos el DNI, el nombre, el correo electrónico, etcétera. Vean que son características que ustedes comúnmente van a ver dentro de lo que es un listado de estudiantes. Luego de allí, otro aspecto importante a recordar es la cardinalidad. Fíjense que esta va a permitir definir los atributos numéricos, es decir, las cantidades en las cuales se relacionan los diversas entidades o conjuntos de entidades. Las cardinalidades básicas son las que tienen allí en pantalla. Tendríamos relaciones de 1 a 1, donde cada elemento del conjunto A se va a relacionar únicamente con un elemento del conjunto B y viceversa. Tendríamos la cardinalidad 1 a muchos, donde un elemento del conjunto A se puede relacionar con varios del conjunto B. También tenemos la de muchos a uno, que sería muchos del conjunto A se puede relacionar con uno solo del conjunto B.
tenemos también la cardinalidad de muchos a muchos. Esta que está aquí es, por decirlo de alguna manera, la cardinalidad más común, la que se presenta con mayor frecuencia en la vida real, pero es un tipo de cardinalidad que resulta sumamente problemática a la hora de programar, de diseñar el sistema. Por ello, entre los principales errores que conseguimos cuando estamos trabajando con diagramas entidad-relación, estaría precisamente ese, el de la existencia de relaciones de muchos a muchos, el cual se soluciona mediante la implementación de una tabla complementaria o auxiliar que permita convertir esa relación de muchos a muchos en dos relaciones de uno a muchos. El segundo error que habitualmente se comete cuando estamos construyendo diagramas entidad-relación sería aquel que está relacionado con el montar las líneas, cruzar las diferentes líneas. Debemos evitar esto. Por ejemplo, aquí en la entidad llamada cliente, vean que hay dos líneas que se montan una sobre otra. En este caso, ese problema sería fácil de resolver si bajamos un poco la línea superior y subimos la inferior. Tampoco las líneas deberían quedar por debajo ni por arriba de las diferentes entidades. Entonces debemos procurar que eso no suceda. También tenemos otro error bastante común, que es el de las referencias circulares. Se supone que para este caso, este tipo de relación doble no debería existir. Aquí estamos teniendo dos caminos diferentes para obtener los mismos datos finales, y esto es un conflicto sumamente serio en términos de lo que es la elaboración de nuestra base de datos. Cada uno de los caminos debería ser único. Por otro lado, tenemos aquí otro tipo de error común, el cual se le denomina discontinuidad. Este error lo que hace es que una base de datos sea dividida en dos, ya que no hay comunicación entre sus componentes. Fíjense que los que están en la parte de arriba nunca tienen contacto con los que están en la parte inferior. Quiere decir que aquí hace falta una línea que los una en alguna parte. Pudiera ser entre clientes y empleados, entre movimientos y áreas, podría ser también. Lo importante es que tiene que existir continuidad en lo que es eh, las tablas que estamos presentando. Finalmente, en cuanto a esto, aquí tenemos un modelo correcto, es decir, un modelo que presenta donde se han corregido todos los errores que se les acaban de mencionar. Aquí, fíjense que aquí no hay relaciones de muchos a muchos. No hay tampoco líneas montadas ni cruzadas. No hay referencias circulares ni tampoco hay discontinuidades. Esto sería un ejemplo de un diagrama entidad-relación realizado correctamente. Aquí tenemos otro ejemplito sencillo al respecto. Fíjense que en este ejemplo estamos viendo que las cardinalidades que se plantean para nuestro caso están todas muchos a muchos. Esto es problemático, esto no es correcto a la hora de desarrollar. Por lo tanto, la estrategia es convertir cada relación de muchos a muchos mediante el uso de una tabla auxiliar. En este caso estaríamos viendo un diagrama de esta clase, donde estas relaciones vende, compra y suministra serían las que darían origen a nuestra tabla auxiliar, la cual podría verse de la siguiente manera. Aquí tenemos
tres entidades llamadas cliente, producto, cuatro, pero cliente, producto, proveedor y empleado, cada una de las cuales están relacionadas 1 a n mediante un elemento intermedio, mediante una tabla auxiliar. Cada una de ellas además tiene un conjunto de atributos donde es importante recordar que hay siempre un campo clave, un campo de control, el cual lo identificamos ya que lo colocamos de manera subrayada. Esto nos lleva entonces a convertir el diagrama que teníamos inicialmente para ese sistema en algo similar a esto, donde, como pueden ver, nuestras cuatro relaciones, aquí cinco, nuestras cinco entidades principales se encuentran relacionadas adecuadamente mediante diversas tablas auxiliares. Y aquí sí decimos que está bien realizado este diagrama. Aquí hay, esto era una actividad, repito, ustedes no la van a hacer. La única que creo que van a hacer ustedes sería el diagrama de Gantt, que sí lo vamos a trabajar un poco para que por lo menos trabajen con eso, que les va a ser de utilidad dentro de lo que es su tesis. Pero del resto, este tipo de actividades que se presentan son de carácter voluntario. El que la quiera hacer la hace, me la puede mandar después, yo se la reviso, y el que no la quiera hacer no la hace, de todas maneras no van a valer nota. El siguiente tipo de modelo al que podemos hacer referencia sería el de casos de uso. Fíjense que en este podemos decir que un caso de uso no es otra cosa sino una descripción simbólica de las acciones que realiza el sistema desde el punto de vista del usuario. Aquí tenemos lo que sería la simbología básica de los casos de uso. Tenemos el actor, tenemos el caso que es un óvalo, los límites del sistema que son un rectángulo, la asociación simple que es una línea recta, tenemos la extensión, la inclusión y la generalización. Aquí tenemos un ejemplo base al respecto. Debemos nosotros recordar que en nuestros diagramas por lo general van a estar presentes la mayoría de esos símbolos básicos. Vean que en el caso de la asociación, por lo general se establece entre un actor y un caso de uso. Tenemos el límite del sistema, que sería este recuadro que engloba todo nuestro caso de uso. Tenemos las relaciones include, que son de tipo obligatoria. Tenemos la relación extend, que es de tipo opcional, y el caso de uso especializado, que también es de tipo opcional. Aquí es importante recalcar que el actor siempre deberá estar fuera del límite del sistema. El actor se comunica a través de casos, no se puede comunicar directamente con otros actores. Aquí estamos viendo un ejemplo de generalización de los actores. Si tenemos un conjunto de individuos que realizan las mismas funciones, podemos considerarlos como uno solo. Por ejemplo, si estamos hablando de datos personales y tenemos un alumno, un docente y un personal administrativo, y nos interesa que para todos se guarden los mismos contenidos, podemos generalizarlos llamándolos usuario o persona. Fíjense que allí estamos unificando varios actores en uno solo. Por otra parte, podemos hacer el proceso inverso, que sería la especialización. En este caso,
ese grupo de actores que tienen ciertas características comunes, es decir, que todos son personas, tienen un nombre, un apellido, un DNI, una fecha de nacimiento, por decir algo, cada uno realiza ciertas funciones diferentes y por lo tanto los podemos eh, separar, los podemos distribuir de manera más específica, más especializada y relacionarlos con los casos de uso correspondientes para obtener un mejor resultado. Esta segunda opción por lo general es más común que la primera. Es ¿cómo es? Más común el nosotros especializar los actores que el generalizarlos y unificarlos. ¿Qué otra cosita por aquí? Aquí está igualmente referenciada una actividad. Repito, ustedes no tienen que hacer esta actividad. En este ciclo no vamos a trabajar con este tipo de cuestiones por referido a lo que es el tiempo. No nos daría tiempo de dar todo el curso si los pongo a hacer todas las actividades que yo solicitaba antes, porque estamos trabajando con un mes menos. Aquí tenemos un ejemplo de lo que sería un diagrama de caso de uso mostrando lo que es las opciones de incluir y extender. Debemos recordar entonces que aquello que colocamos con incluir es de carácter obligatorio. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo considerar la realización del caso de uso número 1 si yo no he validado los contenidos correspondientes. Igual pasa con el caso de uso número 2. Si no he hecho la validación, no se me va a permitir avanzar con ese caso. Ahora, en la parte de abajo tenemos lo que es extender. Aquí estaríamos hablando de elementos de tipo opcional, los cuales pueden ser realizados o no para cumplir con el caso de uso correspondiente. Es decir, pueden ser omitidos. Aquí esto lo vamos a omitir también. Aquí tenemos otro ejemplo más largo en cuanto a esto. Por ejemplo, en este caso estamos planteando para un colegio. Fíjense que aquí me falta una rayita. De todas maneras, el alumno también es una persona. Ahí debería llevar una rayita. Se la colocan, por favor. Fíjense que aquí estamos haciendo primeramente una especificación del lado izquierdo. Estamos diciendo que las personas registrado, alumno y, y no registrado van a realizar ciertas operaciones. En este caso, el no registrado solamente puede ver cierta información y el registrado es un usuario, el cual debe ser validado. En caso de que sea validado, podría entonces y la flecha del validado está invertida. Por favor, arréglela también. Ella tiene que salir, no que entrar. Porque es un include. Vea que dice INC. Está invertida. Él tiene que salir de usuario hacia validar. Por favor, arreglen ese detalle. Él puede realizar lo que serían funciones administrativas o académicas. Ahí están entrando porque son extend. Y el administrativo y el académico pueden también consultar datos. Son opciones, por lo tanto también son extend. Vean que nosotros podemos hacer allí una generalización donde el director y la secretaria se consideran como personal administrativo. Uh -huh.
Me parece que hasta aquí es suficiente, muchachos. Vamos entonces a dejarlo hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta respecto a diagrama, entidad, relación y a casos de uso? ¿Aló? Se quedaron dormidos. Bueno, entonces vamos a dejar hasta aquí el contenido, muchachos. Ya yo sé que a esta hora ya llevamos 5 horas y pico trabajando. Yo sé que deben estar cansados. Yo también estoy cansado. Vamos a